Entonces, en esta clase vamos a ver un poquito el simulador. En este simulador tenemos fuentes de voltaje y resistencias. Como verán aquí, esta fuente de energía no tiene resistencias, ¿no? Entonces, vamos a hacer clic acá para anotar sus valores. Podemos variar un poquito sus valores para que no sean iguales en todos los casos. Y así tenemos un cálculo más específico. Las fuentes también podemos variar. Y esta que sea la más grande. Listo. Entonces, aquí tenemos un movimiento muy pequeño, ¿no? Ahora sí, aquí ya también es pequeñito. Tal vez sí. A ver, disminuimos un poco. Se mueve más. Ahí. Listo. Entonces, diferentes movimientos de los electrones. En muchos casos, cuando nosotros tenemos una batería, el lado más oscuro es el negativo, ¿no? Fíjense por dónde se están moviendo los electrones. Por el negativo, ¿no? No están saliendo por el positivo, como siempre lo hemos dicho. Porque acá se están viendo el movimiento de los electrones. Pero cuando jugamos con la corriente convencional, o sea, con la que generalmente hacemos en clases, ese sería el movimiento correcto. Al final de cuentas, les comento que no importa el sentido que tú tomes. ¿Por qué? Sea a la izquierda o a la derecha que tomes como sentido de origen, siempre vas a tener el mismo valor, el mismo resultado numérico. Y eso es lo que nos interesa, ¿no? Pero podemos decir que si hablamos de los electrones deberían salir, bueno, deberían moverse por el negativo. ¿Por qué? Porque se supone que la pila tiene negativo acá y el conductor ya tiene electrones, o sea, electrones de más. Y esos electrones de más se van a repeler con este polo negativo y se van a traer al positivo. Entonces tendrían que moverse del negativo hacia el positivo, al revés, ¿no? Cuando hablamos de electrones, por eso el movimiento, miren, salen, bueno, en este le están ganando. Como esta es la más grande, aquí podemos ver rápidamente. Incluso, podemos hacer un circuito chiquitito, cortito, para que veamos ese movimiento real, ¿no? Miren, ahí, como es un circuito ya formado, es un poquito más complicado verlo. Ahí está, miren. Se está moviendo, del negativo sale y entra por el positivo. Ese es el de los electrones. Pero con lo que hemos jugado nosotros siempre ha sido al revés, ¿no? Miren cómo cambia de sentido, ¿verdad? Entonces pueden jugar con cualquiera. No se preocupen ni se hagan un problema de eso, ¿ok? Vamos a jugar incluso, en este caso, con la convencional. Y les cuento que a esta fuente se le conoce como supermalla. ¿Por qué? Porque no tiene ningún elemento de consumo, ningún elemento pasivo. No hay resistencia. Solamente está la fuente solita. Y bueno, este tipo de ejercicio podemos realizarlo normalmente por mallas. El problema es hacerlo por nodos. Ahí se vuelve un poco más complicado. Entonces, si lo hacemos por mallas, fácilmente va a salir. A menos de que la fuente esté aquí al medio. Ahí sí sería más complicado. Por ejemplo, acá pudiéramos poner una fuente. Ahí. Y cambiamos a resistencia. ¿Ya? Entonces, esta fuente no tiene ningún elemento de resistencia pasivo en su línea de acción, ¿no? Entonces solo conduce corriente.
Entonces podríamos hacer mallas también, bueno, lo tomamos en cuenta, ¿no? Pero vamos a retornar al anterior. Entonces la idea de tener una fuente de voltaje solitaria, así sin ningún elemento, es llamado supermalla o supernova. Y obviamente es un poquito más complicada el procedimiento, ¿no? Ahí está. Entonces aquí vamos a poner nomás una fuente. Listo. Muy bien. Entonces vamos a medir sus corrientes para llegar a obtener esos valores, ¿no? Entonces acá vamos a separar para ponernos amperímetros. Entonces aquí que se junten. De igual forma ustedes van a trabajar. Aquí, bueno, en este punto no es susceptible. Podríamos más bien, me parece, medir en las mallas, ¿no? O sea, aquí, en ese caso, tendría que abrir para que el amperímetro venga acá. Ahí cito. Listo. Ahí sería de una malla. Después, en este medio va a ir la suma o la resta. Ya vamos a ver con calma, ¿no? ¿Cuánto sale? Después, este lo vamos a unir nomás. Nada que ver. Porque esta es una resistencia combinada al final, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí pudiera abrir para poner otro amperímetro y medir su corriente de malla también. Ahí, ¿no? Perfecto. Corriente de malla, corriente de malla. Y abajo, que no va a afectar, o sea, va a seguir siendo una super malla. Vamos a poner el amperímetro, ¿no? En serie. Entonces tenemos las tres corrientes principales de las tres mallas. Y obviamente, si te das cuenta, esta corriente con esta corriente se estarían restando para hacer esta del medio, ¿no? Y ponemos restar de aquí y de aquí, ¿no? Una combinación. Entonces, incluso pudiéramos medir el voltaje ahí de esta resistencia, 3.71 voltios, y con la calculadora rápidamente, con la ley de Ohm, con la calculadorita, la ley de Ohm que dice, corriente en esta línea, gracias a la resistencia y el voltaje entre resistencia. Y eso sería la corriente, ¿no? Lo mismo podríamos hacer acá, medir, ahí está el voltaje de esa resistencia, y gracias a su valor de resistencia ya podemos saber la corriente. O sea, va a ser voltaje entre resistencia. Ya tenemos, ¿no? Entonces, de la misma manera, aquí al medio, donde está otra resistencia que sabemos que es combinada entre mallas, medimos su voltaje. Bueno, si está al revés, podemos medir así, 5 puntos, se han dado cuenta, ¿no? Es el mismo valor, solamente que negativo, ¿no? Perfecto. Entonces acá, voltaje 5.31 entre resistencia, que sería 10. Entonces ahí sería 0.531. Perfecto. Entonces, podemos medir el voltaje para verificar aquello, ¿no? Llevemos el circuito entonces a nuestro simulador, ¿no? Entonces, si lo llevamos al simulador, podemos llevarlo así.
solamente que sin amperímetros, ¿no? Así nomás. Ahí, listo. Entonces vamos a... Ahí está el circuito como tal. Lo vamos a llevar a nuestra pizarrita para hacer el cálculo, ¿no? Para ver cómo se procede. Vamos a tratar de hacer los dos procedimientos para que se entienda mejor, ¿no? Entonces, vamos a tomar corrientes aleatorias, o sea, no nos vamos a guiar con el simulador virtual para verificar, para verificar justamente el sentido de la corriente si nos sale negativo. Para que vean que el valor sale el mismo, solamente que negativo, ¿no? Entonces, nos vamos a poner corriente acá, en este sentido. Nos vamos a poner corriente acá en el sentido contrario. Y el sentido acá que sea así. Listo. Entonces tenemos nuestras tres mallitas, donde vamos a medir corriente 1, corriente 2 y corriente 3, ¿verdad? Entonces, como siempre lo hemos dicho, la primera malla, malla 1, tenemos tres resistencias, las tres tienen que sumarse, 20 más 10 más 25, corriente 1. Después tenemos una combinación acá. En la combinación podemos ver que esta corriente está de subida y esta otra corriente también está de subida, entonces se van a sumar más 10 la corriente con la que combinamos, ¿no? La malla 1, que sería la corriente 2. Listo. Después tenemos aquí también otro, donde vemos esta corriente está hacia la izquierda y esta corriente está hacia la derecha, ¿no? En este sentido. Ahí están restándose, porque están en sentidos opuestos. Menos 25 la resistencia con la corriente que estamos combinando, la malla 1, que es la corriente 3. ¿Verdad? Y bueno, aquí tenemos una fuentecita. La parte más larga es positiva y la cortita es chiquitita negativa. Como vemos, la corriente entra por el positivo, entonces aquí nosotros tenemos que cambiarle de signo porque está pasando al otro lado de la ecuación. Si aquí es más 10, aquí tendríamos que poner menos 10. Y listo. Tenemos nuestra primera malla súper rápido. Vámonos con la malla 2. En la malla 2 tenemos cuántas resistencias. Tres resistencias también, las cuales hay que sumar. 30 más 10 más 5 por la corriente en la cual estamos analizando nuestra ley de Kirchhoff, corriente 2, ¿no? Ahora tenemos una combinación con la corriente 1, que es la resistencia de 10, que ya hemos hecho el análisis, como están juntas. Hay que poner más 10 por la corriente con la que estamos combinando la malla 2, que es la corriente I1. Y también tenemos otra resistencia combinada con la corriente I3, la cual vamos a verificar. ¿Cómo sería? Esta corriente está viniendo hacia allá, ¿no? En este sentido. Y esta otra corriente está viniendo en el mismo sentido, ¿no? Entonces, como están en la misma dirección, podemos poner más. Más la resistencia que es 5 por la corriente con la que estamos combinando la malla 2, corriente 2, entonces la corriente 3, ¿no? Y listo, eso va a ser igual. A ver, tenemos una fuente, sí, y en esta fuente estamos entrando por el negativo. Entonces, como estamos entrando por el negativo, acá hay que ponerlo al revés, positivo, más. ¿Cuántos voltios? 9 voltios, más 9. Listo. Ya está. Por último, vámonos con la malla 3. Entonces, en la malla 3 nosotros tenemos cuántas resistencias, solo dos, ¿no?
la 25, la resistencia 25 y la resistencia 5 con la corriente 3. Y tenemos aquí combinaciones. Primero con la corriente 1, los 25, como están en direcciones opuestas, menos 25 y 1. Y con la corriente 2 también tenemos, como está en la misma dirección, más resistencia 5 con la corriente 2, ¿no? Y todo eso es igual a la fuente por donde estamos entrando, sería por el negativo. Entonces aquí más 9 voltios. Inge, Ah, la de arriba es en 40 la, voltios, ¿no? en la malla 2, sí, ese es. Pero está mal, ¿no? Gracias. Entonces en la malla 2, en la malla 3 le he hecho directamente. Malla 2, estamos aquí con la fuente de arriba. Tendríamos menos el chiquitito más el grande. Entonces estaríamos entrando por el menos. Aquí le invertimos más 40, ¿no? Listo. Entonces simplificamos En un poco. aquí, Inge, igual no se respeta la polaridad, ¿no ve? Estamos jugando con la Sí, polaridad. no, la polaridad de la fuente nos puede dar una dirección, pero estamos poniendo corrientes aleatorias. O sea, no estamos tomando en cuenta Ah, si la fuente va en un sentido o en el otro. Para que vean que puede salir el mismo resultado, pero el signo nomás va a dificultar. ¿Sí? oh, ya, está bien. Entonces, verificamos. Sumamos esto y nos va a salir 55. Entonces, aquí abajito, 55 corriente 1 más 10 corriente 2 menos 25 corriente 3. Todo eso va a ser igual a menos 10. Listo. Siguiente, vamos a ir ordenando. 10 delante, 10 y 1. Aquí tenemos más 45 y 2. Y después tenemos más 5 y 3. Ya ordenando, ¿no? Porque si no, no vamos a poner en la calculadora. Igual a 40 positivo. Listo. Y por último, el tercero, que sería 30. No, 30 no va adelante, sino el 25. Menos 25 y 1. El y 2 más 5 y 2. Y por último, el 30. Ahora sí. Y 3, ¿no? Igual a 9. Ahora sí, tenemos nuestro sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿verdad? El cual podemos poner en la calculadora. Me ayudan con eso, por favor, para sacar las tres corrientes. En X sale menos 0,50. Menos 0,50 amperes. Después, eh, 1,03. el I2 más 1,03 amperes. Después, Menos 0,28. amperes. Ahí están los tres. Entonces, nuestro circuito, podemos copiarlo abajito, un poquito más achatado, y reemplazamos sus corrientes. La corriente I1, ¿en qué sentido hemos puesto? Así, ¿no? Entonces, para corregir el negativo, aquí tendríamos que girar en sentido contrario y decir más 0,5 a 50 amperes. Y ahí estaríamos corrigiendo ese negativo, ¿no? Cambiándole de sentido la corriente. Ya está. El I2 está bien, 1,03. ¿Cómo pusimos? En este sentido. Entonces, aquí también vamos a respetar nomás el sentido que nos ha salido. Más 1,03 amperes. Y por último, el de abajo me ha salido negativo, entonces tengo que cambiar de dirección. Si estaba en este sentido, ahora va a estar en el otro sentido. ¿Y cuánto era? 0,28, ¿no?
Entonces, acá, más 0.28 amperes. Vámonos al simulador para verificar justamente nuestro resultado. Vamos a abrir nuevamente el circuito acá para poner el amperímetro, siempre abriendo para medir corriente. No podemos medir corriente en paralelo, tiene que ser en serio, porque la corriente tiene que pasar a través del instrumento de medida, ¿no? Ahí tenemos 1.03. Para acá, vamos a abrir. De igual manera. Y aquí abajo también, ¿no? No importa hacia qué lado le pongamos, igual nos va a medir el amperímetro, ¿no? Tratamos de no desbalancear mucho el circuito. Listo, ya está. Entonces vamos a sacar una fotito para llevarlo a nuestra pizarra y así verificar. Entonces ahí tenemos los dos cálculos. En esta malla 0.5. Ah, mira, me he olvidado activar el sentido para ver si el sentido convencional también es correcto para tener esos valores justamente, ¿no? Ahora sí, hoy lo he cortado un cachito de nuevo. A ver, ¿listo? Ahí está, ahí lo tenemos. A ver, el sentido entonces podemos ver de que está así, ¿no? No, aquí está en sentido contrario. Pero en que corresponde acá, en esta malla, en toda esta malla, bueno, esa línea de nodo a nodo, tenemos el sentido, ¿no? Correcto, 0.5, está bien. Listo. De este otro lado. Entonces, nuestro sentido también es correcto. Su valor 1.03, bien. Después, en el de abajo, nuestro sentido también es correcto. Y 0.28, ¿no? Bueno, una décima. Está bienísimo. Entonces, hemos encontrado coherentemente nuestro resultado, ¿no? Perfecto. No habría que ni siquiera probar porque el simulador nos da ese resultado, ¿no? Entonces está bienísimo. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar el otro método para ver qué tan complicado es, ¿no? Entonces, vámonos a la pizarra más abajo para utilizar el otro método. Bueno, en el otro método nosotros tenemos que chequear los nodos. Los nodos son los que tenemos que ver en este método. ¿Cuántos nodos tenemos? A ver, 3 puntos, 3 líneas, perdón, generan un nodo. 3 líneas, aquí también están generando un nodo. 3 líneas, 3 líneas, ¿verdad? Codo, 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 no, no son nodos, ¿no? Nodos. Ahora, uno de estos 4 nodos tiene que ser la Tierra. Podemos poner cualquiera, pero obviamente hay algunos indicadores que podemos cumplir para que sea más sencillo. De todas formas, yo voy a elegir este nodo como tierra, 0 voltios. ¿Listo? Nodo D. Este va a ser el nodo A, este va a ser el nodo B y este va a ser el nodo C. Listo. Ya está. Entonces tenemos nuestros 3 nodos. Y para hacerlo mucho más rápido, vamos a confiar en el sentido convencional que nos da el simulador.
La corriente en esta línea sería hacia arriba. Entonces acá vamos a poner una corriente que suba. Le vamos a llamar corriente 1. ¿Listo? El otro sentido de nuestro simulador es hacia arriba. Entonces aquí hay otra corriente que está hacia arriba. Corriente 2. ¿Listo? De esta otra malla veamos. Hacia abajo. Perfecto. Corriente 3. ¿No? Perfecto. Después seguimos en esta línea hacia la izquierda y aquí también, ¿no? En ambas. Entonces aquí tenemos corriente 4. Corriente 4. Aquí también está en el mismo sentido. Nos dice corriente 5. Y en la supermalla, donde solamente tenemos la fuente, está en el sentido, bueno, que corresponde, ¿no? Entonces aquí este lado. Entonces este lo vamos a hacer con azul. Corriente 6. Listo. Tenemos 6 corrientes. Entonces vamos anotando las corrientes primero. Y 1, como siempre sabemos por la ley de Ohm, es voltaje sobre resistencia. Entonces voltaje va a ser B menos A, ¿no? Por el sentido que tiene. Voltaje de B menos voltaje de A. Sobre la resistencia, que en este caso sería 20. Y también tenemos una fuente. En la fuente estamos pasando primero por el negativo, ¿no? Entonces aquí tenemos que poner al revés, positivo, más 10 voltios. Listo. Ahí tenemos la primera corriente. Perfecto. La segunda corriente vamos a tener de BC a BA. BC menos BA sobre la resistencia que serían 10. Listo. Corriente 3. La corriente 3. No le he puesto su nombre. Ahora sí. La corriente 3 comienza en A, termina en 0. Solamente voy a poner el A. ¿Listo? También pasa por una fuente. La fuente tiene negativo o positivo. Entonces, como toca primero el negativo, la corriente al moverse, entonces es positiva acá, más 40. Sobre la resistencia, 30. Listo. Seguimos, corriente 4. La corriente 4 la tenemos acá. De C a B, menos voltaje de B, sobre la resistencia acá, 25. Seguimos, corriente 5. De la tierra a C. La tierra no voy a poner, pero C sí, ¿no? Tierra menos C. Tendría que quedar con el negativo. No tenemos fuente, simplemente la resistencia. Entonces aquí directamente 5, ¿no? Y por último, el más complicado, la corriente 6. La corriente 6 tendría que ser acá, si te das cuenta, 0 menos B, ¿no? Estamos pasando por una fuente, pasamos por el positivo primero, entonces aquí tendríamos que poner negativo 9 voltios. Y aquí el problema, no hay resistencia. ¿Qué resistencia voy a agregar si no existe en esa línea, en esa rama? Solamente tenemos fuente, no hay resistencia. En este caso, esta corriente no se hace, no me sirve. Prácticamente no me van a servir todas las corrientes que están todos los nodos, no me van a servir todos los nodos que están con esa corriente. Esa corriente I6 le va a perjudicar al 4, le va a perjudicar al 1, le va a perjudicar al 3 y al 5. Les va a perjudicar porque no podemos sacar ese valor. Lo único que podemos sacar en este tema, en este tipo de circuito super maya,
es lo siguiente. El voltaje de 9 voltios. Uy, se borró. Procedimiento, vamos a poner. ¿Ok? Entonces, el voltaje de 9 voltios, si se fijan, ¿entre qué nodos está? El voltaje de 9 voltios, está comprendido entre D y B. Y como no hay resistencia, yo puedo decir que automáticamente los 9 voltios es la resta de esos dos por el sentido de corriente que yo mismo he puesto. Voltaje D menos voltaje B. 9 voltios. Directamente el valor de la fuente lo vamos a tomar como la resta entre esos dos. Y para nuestro caso, justamente, el voltaje D es cero. Es tierra. Nosotros le hemos llamado tierra. Entonces, ¿cómo termina 9 menos 0? 9 voltios. Entonces, el voltaje B multiplicamos por menos 1 a cada lado y vamos a tener menos 9 voltios igual al voltaje B. Y ya tendríamos una solución. Ya hubiéramos encontrado uno de los tres voltajes que en una clase anterior hubiéramos hecho un sistema de 3x3, ¿verdad? Ya no necesitamos encontrar dos voltajes. El que hemos nombrado como 0 voltios y el que estamos encontrando por la supermalla, voltaje B de menos 9 voltios. Menos porque el sentido de la corriente no es no corriente. Si hubiésemos puesto al revés, la corriente 6, nos hubiese salido positivo, pero no importa, lo dejamos así. Entonces ya tenemos dos. ¿Cuáles nos faltan encontrar? El voltaje A y el voltaje C. Para ese caso, vamos a copiar el circuito de nuevo, acá. Vamos a copiar el circuito acá y vamos a poner automáticamente que el voltaje en B son menos 9 voltios y obviamente el de la Tierra es 0 voltios, ¿no? Listo. Entonces necesitamos encontrar A y C. Para encontrar A y C, bueno, ya un poco más, más entrando al ejercicio como tal, nosotros tenemos nuestras 5 corrientes. La sexta no me sirve, no voy a copiar. Ahí tenemos nuestras corrientes. Si reemplazamos los voltajes que ya tenemos, voltaje B es menos 9, menos BA más 10 sobre 20. Entonces, ¿eso cuánto va a ser? Va a ser menos 9 más 10, 1 menos BA sobre 20. Listo, aquí. Bueno, aquí no va a cambiar nada, porque no tenemos el voltaje en B, ¿no ven? C y A son incógnitas, así que no le hago nada a este. A este tampoco, a este sí. Voltaje C menos, con su signo, menos 9 sobre 25, el cual va a salir voltaje C más 9, ¿no? Por la regla de signos, sobre 25. Y este nada que ver. Listo. Entonces, en esos dos nos han ayudado. Vamos a analizar el nodo A, nodo del voltaje A, y el nodo del voltaje C, donde no tenemos sus valores, ¿verdad? Corrientes que entran igual a corrientes que salen, no te olvides. ¿Quiénes están entrando? ¿Quiénes tienen sus puntas dirigidas hacia el nodo A? La corriente 1 y la corriente 2. Entonces, corriente 1 más corriente 2 es igual a la corriente que tiene cola saliendo, corriente 3. Listo. Tenemos una ecuación y la otra ecuación, como solamente ahora son dos incógnitas, voltaje A y voltaje C, solamente vamos a utilizar dos ecuaciones, nada más.
Entonces, en el nodo C, voltaje C, tenemos la corriente que está entrando como corriente 5 y las que están saliendo, que son dos colitas, la 2 y la 4. Corriente 2 más corriente 4 saliendo, ¿verdad? Entonces acá es donde voy a reemplazar los valores de las corrientes que ya las tengo, que ya son más simples. Por ejemplo, la corriente 1 solamente es una resta, ahí está, más acá, corriente 2, que es igual otra resta cortita, igual a la corriente 3 que tengo acá. ¿Listo? Ahí estamos. Entonces, ya está. ¿Listo? Nodo, siguiente nodo. Su corriente, su expresión matemática es chiquitita. Este es igual. Corriente 2. Entonces, si se dan cuenta, un procedimiento que parecía complicado, al final se ha vuelto no más simple, ¿no? Nos ha dado opción para que podamos realizar el ejercicio correctamente, más rápido, con solamente dos ecuaciones, ya no tres como antes, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo un poquito, cuando tienes una supermalla, bueno, en este caso, 9 voltios sin ninguna resistencia, por la primera ley se puede resolver, por la segunda ley hay que hacer un procedimiento. Y ese procedimiento consiste en anotar este voltaje como la resta entre dos nodos, que en este caso justamente nos ha dado la Tierra, ¿no? Entonces, gracias a eso nos deja encontrar el valor directamente que hemos podido reemplazar. Una vez reemplazado, ya tenemos las corrientes con una expresión mucho más sencilla. Entonces, esas expresiones se copian en la segunda ley de Kirchhoff y se procede como siempre solamente con dos incógnitas, ¿no? Entonces, vamos a anotar esas dos incógnitas en un lugar más amplio para que podamos reemplazar rápidamente. Entonces, acá el común denominador tenemos, si podemos eliminar los ceros para que sea más sencillo, como tenemos 0 en los 3, podemos eliminar. Aquí no vamos a poder. Incluso podemos dividir entre 5 si quieres. 5 aquí va a ser 1, aquí va a ser 2 y aquí va a ser 5, ¿no? Entonces se puede hacer eso, por si acaso. Para que sea una expresión mucho más cortita el común denominador, podemos simplificar. Entonces el común denominador acá va a ser 2 por 1 por 3, va a ser 6. Y acá 10, ¿verdad? Entonces 6 acá, dividido entre 2, va a ser 3. 1 menos BA. Más 6 entre 1, 6 nomás. Voltaje C menos voltaje A. Eso va a ser igual 6 entre 3 a 2. Copiamos BA más 40. Listo. Por acá 10 entre 1 es 10 nomás. Entonces vamos a anotar 10 BC. Aquí mejor. Menos 10 BC. Y para que no nos desordenemos, aquí tenemos espacio, por eso lo he copiado en otro lugar. Esto es igual a 10 entre 2, 5, multiplicado por lo de arriba, que sería BC menos BA. ¿Listo? Más 10 entre 5, 2, multiplicado por lo de arriba, BC más 9. ¿Listo? Multiplicamos por cada valor dentro del paréntesis, sería 3 menos 3BA más 6BC menos 6BA más 2BA. Oh, perdón. Aquí 2BA más 80. Mientras que aquí 5BC menos 5BA más 2BC más 18. Listo. Entonces, ahí simplificamos. Tenemos BA. Aquí tenemos BA. Aquí también BA. Solamente que el 2 va a pasar con negativo al otro lado de la ecuación. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 2, menos 11BA. ¿No?
el BC se copia y el 3 que venga a restar al 80, lo cual va a salir 77 sobrando, ¿no? Listo. Por este lado tenemos a los BC ya también. Entonces, el 5 va a venir a restar, menos 10 menos 5 va a ser menos 15. El 2 también va a venir a restar, terminando como menos 17 BC. El BA que venga ordenadito, mejor, delante del A más 5 BA. Eso va a ser igual a 18, que no tiene con quién restar ni nada, así que lo copiamos nomás. Y listo, tenemos nuestro sistema chiquitito de dos ecuaciones con dos incógnitas, el cual les voy a pedir que me ayuden a resolver con sus calculadoras rápidamente. Entonces, el primero es X y el segundo es Y en la calculadora. ¿Cuánto sale cada uno? En X me sale menos 9.02. ¿Y el otro? En Y menos 3.71. Listo. Entonces, como ya hemos encontrado los voltajes, ya podemos reemplazar en las corrientes. Entonces, podemos reemplazar las corrientes. Vamos a copiar esto abajo para reemplazar. No, sí. Listo. Ahora sí. Entonces, estamos reemplazando las corrientes acá para que podamos hacer el juego rápidamente. Esto, chao, nos quedaremos solamente con la última expresión. Esto también con la última expresión, ¿no? Entonces, vamos a copiar ligeramente esto un ratito. Después lo vamos a borrar para calcular. Eso, ahí está. Entonces, reemplazamos. 1, dice primero, 1 menos, respetamos el signo poniendo en paréntesis, sobre 20. Listo. Siguiente. Eh, sí, no es voltaje B, ¿no? Es voltaje C, perdón. Aquí es voltaje C. Aquí también, voltaje C. Listo. Entonces, voltaje C, según nuestros resultados, menos 3.71, menos el voltaje A, que sería menos 9.02, sobre 10. Ahí va a salir la otra corriente, voltaje A, respetamos su signo, más 40 sobre 30. Seguimos, voltaje C, menos 3.71, me lo van calculando, por favor, sobre 25, aquí también, menos voltaje C en paréntesis, respetamos el signo, sobre 5. Listo. Entonces, ¿cuántos salen las corrientes? Por favor. En el I1 me sale 0,501. En Ya. I2, vamos a decir.
Vamos, los demás. ¿Cuántos salen? Y 2, 0,531. Listo. Aquí, ¿dónde estás, Rodríguez? Ah, en I4 sale 0,2. 12. 2. Ah, ¿así redondo o hay decimales? Más decimales. 0,21. Ya, listo. Los demás, acuérdense. En I3 me sale 1,03. Listo. Y último. 0,742. Excelente. Ahora verificamos. A ver, vamos a verificar directamente con el simulador. ¿Ya? Vamos a traer este. Incluso podemos abrir el circuito ahora sí para verificar las corrientes incluso en las mallas, en las ramas combinadas, ¿no? Donde tenemos, dos corrientes, ¿no? Combinadas por las mallas. Ahí, después aquí también podemos abrir. Siempre abrimos el circuito para el amperímetro, no podemos poner de otra manera, ¿no? Ahí lo tenemos. Y por último, este de acá. Listo. Ya está. Vamos a copiar este a nuestra pizarrita para verificar. Aquí vamos. Listo. Ahí tenemos nuestra simulación. Veamos. Esta es la corriente I1. ¿Coincide? Sí. Está buenísimo. Tenemos la corriente I2 acá. Está bien. Buenísimo. Tenemos la corriente I3. Tenemos la corriente 4, 0.21. Tenemos la corriente 5, 0.74. Y la corriente 6, bueno, que no hemos podido encontrar, pero es 0.29. ¿Cómo encontramos este 0.29? Fácilmente, estimados. Aquí, aquí en el circuito que nosotros tenemos acá, para encontrar la corriente sin necesidad del simulador, el 0.29. Ahí tenemos el circuito como tal. Vamos a poner acá cálculo de la corriente. Como no podemos encontrar 6, ¿no? Como no podemos encontrar la corriente por nodos, por la ley de Kirchhoff, porque no tenemos la resistencia, ¿recuerdas? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este punto, vamos a hacer la ley de Kirchhoff recién. Ahora sí, en este donde teníamos el nodo, el nodo del voltaje B, ¿no? Entonces, en este nodo, ¿qué corrientes tenemos que están entrando? Tenemos la corriente 4 y tenemos la corriente 6. ¿Y qué corriente estaba saliendo? La corriente 1. Entonces, la que queremos saber es I6. ¿Cuánto tiene que salir? 0.29. Veamos. La corriente 4, gracias al procedimiento de arriba,
sistema de ecuaciones ya sabemos cuánto vale. 0.21. Entonces lo reemplazamos acá. 0.21 más corriente 6 igual a la corriente 1, que también ya sabemos, gracias al cálculo, 0.501. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar, ¿no? Corriente 6 va a ser 0.501 menos, me lo restan por favor, 0.21 para encontrar la corriente 6 y verificar con la de arriba, ¿no? ¿Cuánto sale? 0.291. 29.1. Y está bien, ¿no? Miren, ahí 0.29. Excelente. Está muy bien. Entonces, de esa manera se trabaja con Super Maya y el simulador FET, ¿no? Que nos ayuda bastante. Muy bien.